Hola, amante sobrenatural. Soy el viajero. Hoy te traigo una historia que se oculta tras muros centenarios y susurra desde las sombras de una mansión en Georgetown. ¿Qué secretos prohibidos puede guardar un diario que derrama tinta negra desde hace 100 años? Ponte los auriculares y acompáñame en este viaje al corazón de la noche más oscura. En nuestro mundo existen rincones que muy pocos se atreven a explorar, pasadizos donde el aire se vuelve gélido, voces que emergen de paredes olvidadas y presencias que acechan al filo de la lucidez. Aquí, un simple traslado de hogar desencadena terrores que desangran el silencio nocturno y dejan marcas indelebles en la carne y en el alma. Antes de sumergirte en este relato, déjame pedirte un favor esencial para el crecimiento de nuestro canal. Comenta abajo la frase "sombras que susurran" y cuéntame por qué crees que el pacto de un diario antiguo podría desafiar las leyes de la realidad. Con ese pequeño gesto, estarás ayudando a que más espíritus curiosos encuentren este video. Y si te atreves, regálame un like, así YouTube sabrá que las historias oscuras merecen ser compartidas. ¿Estás listo para descubrir lo que murmura la criatura entre los recovecos de Georgetown? Entonces, ajusta bien tus auriculares y que comience el viaje. La mudanza a la antigua mansión de Georgetown parecía, al principio, un cambio emocionante para Ethan. Con sus 16 años, imaginaba pasillos polvorientos que revelarían secretos decimonónicos, salones con ventanales que daban a jardines olvidados y un ático rebosante de reliquias. Al cruzar el umbral aquella tarde de otoño, una ráfaga de aire helado lo recibió, como si la casa exhalara un suspiro contenido durante décadas. Mientras descargaba cajas junto a su madre, notó que las paredes estaban trazadas con cicatrices de humedad y manchas que, a contraluz, parecían figuras retorcidas. Aún así, el palpitar de la adrenalina lo impulsó a seguir desempacando, convencido de que esa atmósfera contribuiría a su colección de fotos góticas en redes sociales. La primera noche, unos minutos después de apagar la lámpara de mesa en su habitación, Ethan sintió un leve crujido junto a la puerta. Se incorporó, los auriculares aún colgando de su cuello, y encendió el ventanal con la luz tenue de su móvil. La verja exterior rechinó, o tal vez fue la madera antigua de las bisagras. En el silencio posterior, creyó escuchar un murmullo tan bajo que pudo atribuirlo a su imaginación. Sin embargo, al parpadear, vio una sombra alargada deslizarse por el pasillo, justo fuera de la puerta. Contuvo el aliento, temiendo parpadear de nuevo, pero al hacerlo, la sombra se esfumó, dejando tras de sí un escalofrío que le recorrió la espalda. Al día siguiente, sus amigos notaron la palidez insólita en su rostro cuando contaba el extraño suceso. Nadie comentó nada en tono de burla. La reputación de la mansión como maldita era un rumor local demasiado persistente para ignorarlo. Esa misma tarde, Ethan exploró el sótano en penumbra, donde las losas irregulares y la humedad impregnada de moho creaban pasajes de eco interminable. En un rincón, descubrió un cofre metálico cubierto de polvo y óxido. Cuando forzó la tapa, reveló un diario de tapas de piel desgastada, encuadernado con raídos cordones de hilo negro. Al abrir las primeras páginas, un hedor a cera rancia y tinta antigua se mezcló con el aire estancado. Entre las líneas, algo pareció moverse, trazos inconexos que brillaban apenas al reflejo de la linterna. Esa noche, el viento sopló con fuerza sobre los ventanales, y Ethan, incapaz de conciliar el sueño, hojeó el diario bajo la luz mortecina de su lámpara de escritorio. En un pasaje escrito con letra menuda y temblorosa, encontró reducidos símbolos arcanos y palabras como intermediario, sacrificio y vínculo eterno.
Sintió un hormigueo en las yemas de los dedos y notó que una de las páginas parecía vibrar, como si quisiera soltarse y caer en su regazo. Entonces, un susurro ahogado surgió detrás de él, un lamento apenas audible que decía su nombre. Ethan se volvió de golpe, convencido de hallar a alguien en la estancia, pero solo encontró el retrato de una niña de ojos oscuros colgado de la pared opuesta. Sus labios parecían curvarse en una mueca malévola. Los gritos desgarradores surgieron sin aviso. Alrededor de las 2 de la madrugada, no eran los de Ethan, sino ecos fantasmales que rebotaban por los corredores, arrastrando el silencio como un látigo. Los vecinos más cercanos comentaron haber escuchado chillidos de ultratumba, seguidos de un chirrido metálico, como si algo arrastrara pesado hierro. Ethan se despertó cubierto de sudor, con las manos temblando y la piel marcada por extrañas líneas rojizas que parecían formar un símbolo incompleto. Tus carajos invisibles se arremolinaron en su cuarto, y el diario cayó de la mesa, abriéndose en una página donde se repetía una frase grabada con tinta sanguinolenta. La barrera es delgada. Al descubrir las marcas, su madre y los 2 sacerdotes que habían llamado para bendecir la casa observaron el pecho y los hombros de Ethan con rostro grave. Uno de ellos, el padre Sullivan, murmuró que esas heridas no eran simples arañazos. Este muchacho lleva impreso un pacto antiguo. Su sangre es llave y testigo de un juramento forjado en otra era. Aquella declaración elevó la tensión a un umbral de terror que parecía abarcar cada rincón de la mansión. Mientras los sacerdotes preparaban el lento rezo de exorcismo, la atmósfera a su alrededor se cargó de electricidad oscura. El suelo crujía con un lamento constante, las luces parpadeaban con ritmo errático y, a través del pequeño ventanuco de la puerta, algo fauce susurró con voz tenue, incapaz de articular palabras humanas. Sin previo aviso, un estruendo sacudió el pasillo, sombras reptaron contra la madera. Convergieron en la puerta de la habitación y presionaron con fuerza imposible. El padre Sullivan alzó la voz, recitó un salmo y un haz de luz pareció emanar de su crucifijo. El diario en el suelo comenzó a girar sobre sí mismo, como impulsado por un viento infernal. Cada línea del texto centenario chisporroteaba, eclipsando aquello que la vista humana reconocía como tinta. Un alarido se filtró por los muros, más denso que cualquier sonido de este plano. Entonces, justo cuando la criatura intentó derribar la puerta, Ethan sintió un tirón en su interior, como si alguien tratara de extraer su esencia misma para transportarla a un reino de pesadilla. Aquí, la historia apenas comienza. Aquella ráfaga de violencia sobrenatural en la puerta dejó a todos con el corazón en un puño. Los sacerdotes retrocedieron un paso, temiendo que el empuje espectral los arrastrara dentro de la habitación. Pero el padre Sullivan, sudoroso y con la sotana arrancada en jirones, alzó el crucifijo con mano firme. El haz de luz que surgió del relicario hizo retroceder a las sombras un par de pasos, lo suficiente para que el padre Martínez, su compañero, se arrodillara ante el diario abierto sobre el suelo. Con voz lenta y temblorosa, recitó fragmentos del Exorcismale Romanum, mientras sus ojos recorrían cada línea extrañamente deformada por la tinta roja que parecía burbujear como sangre coagulada. A cada verso entregado al viento, las páginas se negaban a permanecer quietas, giraban sobre sí mismas, emitían un crujido húmedo y, contra todo sentido, las palabras parecían recomponerse, revelando símbolos nunca antes vistos. El padre Martínez, sobresaltado, cayó de rodillas. Su mirada se tornó vidriosa cuando, ante la luz de la lámpara, alcanzó a descifrar en la esquina de la página un nombre. Azration. Era un nombre que temblaba con un peso imposible, como si la sola articulación de esas sílabas abriera una grieta en la realidad, y debajo, con letra diminuta y nerviosa, una fecha, 27 de octubre de 1834 de Ethan. Sentado en la cama, con las palmas de las manos apoyadas en el colchón y la respiración agitada,
Sintió el símbolo ardiente contra su carne. Hasta ese instante no había entendido que la marca en su torso no era una simple quemadura, sino un sello antiguo. Un sello de invocación que lo identificaba como heredero del intermediario. El padre Salaván lo miró con renovada determinación y ordenó a sus fieles que retrocedieran 1 metro. «Esto no es obra de un espíritu errante», musitó. «Es un pacto firmado con la tinta de la sangre y el juramento de un alma. Nos enfrentamos a un ente que traspasó las barreras del tiempo mientras los sacerdotes reunían sus credenciales de Felún. Relicario de San Benito, amuletos bendecidos y agua estancada con rezos centenarios. Ethan vio como el diario comenzaba a emitir una neblina oscura. Esa bruma, densa como aceite, serpenteaba por el suelo y lamía las toscas losas de piedra. Un murmullo gutural surgió desde sus páginas, un lenguaje que no pertenecía a ningún idioma humano. Un retumbo sordo cargado de promesas y amenazas por igual. El padre Martínez, con valentía temblorosa, sumergió sus dedos en un vaso de agua bendita y trazó una cruz sobre el dorso de Ethan, quemando la carne viva. El grito que brotó hizo temblar la estructura de la casa entera, y un silencio absoluto retumbó tras el eco. En ese instante, el diario se cerró de golpe y la neblina se disipó. La atmósfera se tornó tensa, casi pálpebra. Los padres, pálidos y exhaustos, se miraron entre sí, sin atreverse a hablar. El padre Salaván, extenuado, se acercó al diario y colocó su mano sobre la cubierta de cuero agrietado. Una descarga eléctrica atravesó su antebrazo, dejándole la marca de un pentáculo invertido grabado con precisión en Sestrel. Azration no es un demonio común, explicó con voz ronca, es un intermediario, un ser capaz de abrir portales entre mundos y negociar pactos con los vivos. Pero el precio de sus tratos siempre es un alma condenada y una boca sellada en el plano terrenal. La revelación cayó como un martillo. Ethan, temblando, preguntó con voz ahogada, ¿y este pacto quién lo hizo, padre? ¿Quién se comprometió hace más de un siglo? Nadie respondió de inmediato. El padre Martínez buscó entre sus ropas un pequeño crucifijo portátil. Mientras el padre Salaván descascarillaba las cubiertas del diario hasta encontrar la placa de metal oculta bajo el cuero, un medallón con la efigie de un niño moribundo y la inscripción Rovedona, 1834. Al pronunciar aquel nombre, un lamento lejano recorrió los pasillos, como un canto funerario que llamaba a su verdadero dueño a regresar por lo robado. Las manos de Ethan se alzaron como imantadas hacia el diario. Sintió un tirón en el pecho, como si su sangre quisiera derramarse en las páginas. Su visión se nubló y por un segundo presintió un jardín carmesí, lápidas desnudas entre juncos, árboles con ramas retorcidas y una figura encapuchada, que murmuraba su nombre con una voz que era suya y, al mismo tiempo, de otro. De pronto, la puerta de su habitación se abrió con estrépito y el padre Salaván gritó, «No permitiremos que ese ser te arranque el alma, muchacho». Pero Ethan ya estaba lejos, atrapado en el umbral de dos mundos, donde el eco de una risa silenciosa difuminaba la línea entre lo real y lo prohibido. El segundo aliento de aquel pacto comenzó a soplar con fuerza, despertando en las paredes susurros casi inaudibles, «Vuelve, Amin, vuelve». Los sacerdotes se armaron de valor y, con el diario envuelto en un paño de lino bendecido, salieron de la habitación. Su objetivo era descender al sótano y llevar el libro al centro de la cripta oculta bajo la casa, donde aquel pacto había sido sellado originalmente. Sin embargo, al bajar las escaleras, la mansión pareció cobrar vida, cada escalón crujía como una costilla quebrada, y una hedora muerte envolvía los muros revestidos de piedra húmeda. Allí, bajo la tierra y la historia olvidada, aguardaba la puerta circular de hierro forjado, cubierta de relics que representaban almas encadenadas a sombras difusas. El padre Martínez, tembloroso, depositó el diario sobre el atril de piedra en el centro de la cámara. El padre Salaván colocó sus manos en la tapa y, con voz firme, recitó un exorcismo suplementario. Mientras las palabras antiguas llenaban la cripta, las runas en la piel de Ethan arrojaron un destello violáceo.
Una energía oscura se alzó del libro. En un torrente de viento infernal, la cripta pareció querer tragarlos a todos. Pero, siguiendo escrupulosamente cada invocación, los sacerdotes sellaron el diario con una cadena de plata y 3 candados bendecidos. Deteniendo el pulso demoníaco justo cuando una carcajada retumbó en los muros, el silencio regresó pesado y absoluto. Ethan sintió que su corazón le latía con furia y contempló con ojos desencajados las marcas que ya no latían, pero que habían quedado tatuadas en su piel. Habían detenido el primer embate. Pero nadie ignoraba que ese pacto antiguo estaba lejos de romperse. De las sombras del sótano surgían un par de ojos brillantes, observándolos sin piedad, y en el aire un último eco: nos volveremos a ver, heredero. Con el diario encerrado bajo llave y cadenas bendecidas, el silencio que invadió la casa fue tan denso que cada respiración sonaba como un lamento. Ethan subió las escaleras titubeando, con la piel erizada y las manos pegajosas de sudor frío. El símbolo en su pecho palpitaba como un corazón propio, marcando un compás abominable que resonaba contra sus costillas. Cada paso tembloroso le recordaba la advertencia del padre Salavan. Ese sello no es un simple dibujo, muchacho. Está vivo. Y cada latido te conecta con Azration. Llegó a su habitación y cerró la puerta tras de sí, solo para sentir, al apoyarse contra la madera, un susurro tan tenue que pareció surgir del mismo corazón de la pared. La casa gruñó como si despertara de una pesadilla larga de siglos. Ethan encendió una lámpara de aceite que había quedado en su mesita y observó cómo la llama bailaba, proyectando sombras inestables. Fue entonces cuando escuchó aquel murmullo, primero apenas un eco, luego palabras sueltas en un idioma arcano que parecía desmembrar la realidad. Bien, envuelve, cierra la brecha. El muchacho se lanzó sobre la mesa y abrió un cuaderno donde anotaba todo lo extraño que había sucedido. Quiso escribir salvaciones, ruegos, escudos de fe, pero su mano garabateaba símbolos delirantes, idénticos a los trazados en la cubierta metálica del diario. Sintió que algo tiraba de su pulso, esperando liberarse. Mientras tanto, en el salón principal, el padre Salavan y el padre Martínez hojearon con urgencia el volumen de ritos menores que guardaba la rectoría local. Allí hallaron referencias a un ser llamado el Viajero de Sombras, un intermediario ancestral capaz de manifestarse a través de grietas dimensionales, según la tradición. El ritual de clausura exigía 3 velas negras dispuestas en triángulo invertido y las cenizas de un objeto propio del invocador original. Si logramos recuperar la reliquia que robó Rovedona, podemos atar de nuevo a la criatura, explicó el padre Martínez, con el ceño fruncido. Sin un minuto que perder, empacaron agua bendita, aceite de nardo y un relicario con fragmentos de hueso de mártir. Esa misma noche, Ethan fue arrastrado hacia el espejo de pie que tenía en la esquina de su cuarto. Bajo la luz mortecina, su reflejo se distorsionó, la habitación se alargó, las paredes se curvaron y, en lugar de su propio rostro, vio un perfil ajeno, piel grisácea, ojos huecos y un rostro invertido como la imagen en un cristal oscuro. Una voz gutural emergió del vicio. Tuyo es el umbral, tu sangre es la llave, abre la puerta y ven. El muchacho retrocedió horrorizado, derribando la lámpara. El crujido de la madera rota sonó como un lamento en los pasillos. Antes de desmayarse por el terror, alcanzó a advertir tras su reflejo una figura encapuchada, alzada sobre lo que parecía un altar de piedra fría. Al despertar, Ethan estaba sentado en el suelo de la escalera que conducía al ático. El diario del sótano yacía abierto a su lado, arrastrado allí como impulsado por una fuerza invisible, con manos temblorosas. Hojeó las páginas y encontró un pasaje que no recordaba haber leído, instrucciones para trazar con su propia sangre un círculo de invocación en el sótano, conectando 2 planos de existencia. Un augurio final rezaba: en la noche más larga, el umbral se abrirá y el viajero caminará entre los vivos. El muchacho comprendió que aquella madrugada, exactamente a las 3 horas antes del alba, el velo entre mundos sería más fino que la piel de una sombra.
En la penumbra del ático, la madera crujía a cada paso. Ethan, guiado por un impulso que no creía propio, ascendió con la linterna temblando. Al atravesar el umbral, lo recibió un espacio cubierto de polvo y telarañas. Columnas de cajas amontonadas y un ventanuco apenas abierto al cielo nocturno. Sobre una vieja mesa de roble, un círculo de tiza y ceniza dibujaba símbolos idénticos al sello en su carne. El diario estaba sobre el centro del ritual, abierto en el pasaje de la evocación definitiva. Detrás de él, una sombra alargada se desprendió de la pared. Primero un brazo, después una silueta que emergió como si la oscuridad cobrase forma humana. Un suspiro profundo llenó el ático, inundando el aire de putrefacción y melancolía antigua. Justo en ese instante, la puerta se cerró de golpe. Ethan quiso gritar, pero el nudo en su garganta lo aplastó. Sintió el aliento frío de Azration rozar su nuca, y el súbito estallido de una risa amortiguada hizo vibrar las vigas sobre su cabeza. Un vendaval de corrientes invisibles agitó las páginas del diario. Fue entonces cuando escuchó un eco familiar, la voz temblorosa del padre Salaban que recitaba salmos desde la escalera. Ethan, retrocede. Resístete, hijo de Rovedona. Los pasos de los sacerdotes retumbaron al acercarse, pero la criatura alzó un brazo esquelético y un grito gutural rasgó el aire, sacudiendo el último vestigio de cordura del muchacho. En el umbral de la confrontación, el diario tembló y brotó un chorro de humo negro que ascendió en espiral hacia el ventanuco. Ethan sintió sus pies desnudos deslizarse hacia el centro del círculo. Obligado por una fuerza ancestral, el padre Martínez lanzó agua bendita que chisporroteó como ácido en la tiza del suelo, mientras el padre Salaban levantaba el relicario con huesos de mártir. En un último esfuerzo, recitaron juntos la fórmula de clausura mayor, invocando el nombre prohibido de Rovedonna para reclamar el alma secuestrada. El humo se arremolinó en un vórtice de sombras y, con un estallido sordo, todo el ático pareció colapsar en un solo instante. El estruendo cesó, dejando un silencio abrumador. Ethan cayó de rodillas, exhausto y sin aliento. La figura encapuchada retrocedió, desvaneciéndose como un suspiro, y el diario se cerró con violencia, partiéndose el cordón de tiza. El padre Salaban se acercó con la sotana rasgada y el rostro bañado en sudor. Lo hemos detenido, por ahora, pero al alzar la mirada, los tres distinguieron un par de ojos brillantes asomándose tras el ventanuco, observándolos con paciencia infinita. Y en la penumbra, una voz gutural susurró por última vez: aún no he terminado contigo, heredero de sombras. La oscuridad que reinaba en la planta baja era distinta a la del ático, más densa, como si la mansión entera quisiera engullirlos. El padre Salaban alumbró el pasillo con su linterna de aceite, mientras Ethan y el padre Martínez avanzaban tras él, sosteniendo en vilo el diario y el relicario. Cada cuadro en las paredes parecía observarlos con ojos antiguos, y las puertas crujían al compás de sus pasos. Al llegar al vestíbulo principal, descubrieron que la gran escalera no era la única conexión entre pisos. Detrás de un tapiz raído que representaba una familia aristocrática del siglo XIX se entreveía un marco de madera carcomida. Con un empujón, revelaron una puerta secreta que conducía al verdadero corazón de la mansión. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire fétido los envolvió. El espacio era una galería subterránea, revestida de ladrillos negros y salpicada de manchas oscuras, como si la sangre y la humedad hubieran tejido un mosaico macabro. Lámparas de aceite antiguas colgaban de cadenas oxidadas, proyectando luces temblorosas. El padre Martínez, visiblemente alterado, murmuró: Rovedonna construyó este laberinto para ocultar su pacto más oscuro. Avanzaron por un corredor angosto hasta toparse con una bifurcación. A la izquierda, un nicho con estatuas erosionadas por el tiempo. A la derecha, un arco de piedra tallada con símbolos idénticos al sello de Ethan. Mientras decidían el camino, un débil llanto infantil resonó entre las bóvedas. Ethan sintió el latido en su pecho intensificarse, como si el sello respondiera al gemido. Se volvieron y descubrieron, tras ellos,
Una figura espectral, un niño de cabellos rizados y mirada doliente. Sus ropas ajadas por el polvo, el pequeño levantó una mano huesuda y señaló el arco de piedra. Con voz temblorosa, Ethan susurró: «Robedonna, ¿eres tú?». El espectro asintió, soltando un suspiro helado que estremeció las paredes. Sin mediar palabra, se internó por el pasillo derecho, guiándolos hacia lo desconocido. El corredor se estrechaba y las luces parecían retroceder ante su avance. Ecos de pasos invisibles se entrelazaban con voces susurrantes, lamentos de prisioneros, antiguos y promesas de venganza. Al fondo apareció un vestíbulo circular dominado por un pedestal de piedra en cuyo centro yacía un relicario oxidado. Un corazón de metal, a la vez frágil y opresivo, pendía de una cadena rota. Grabado en su superficie, el nombre Robedonna se confundía con un pentagrama minúsculo. El niño espectral se detuvo allí, señalando el amuleto con dedos indecisos. Ethan avanzó en puntas de pie. El calor de su mano lo impulsó, o fue el propio sello, ardiendo con urgencia. Con cuidado, descolgó el relicario. Al hacerlo, el laberinto retumbó, y la voz de Athration resonó en las paredes. El corazón de sombras late de nuevo, una corriente de aire negro surgió de cada grieta, barriendo las lámparas hasta dejarlos en penumbras totales. El padre Martínez encendió una vela negra, realizando el signo de la cruz, mientras el padre Salavan recitaba con voz firme la fórmula de contención: Exurge potentia luminis. Et confinia tenebrarum claude, pero el amuleto no cedió sin resistencia. Como vivo, exhaló un suspiro gélido y liberó imágenes fugaces en la mente de quienes lo sostuvieron: la mansión en su auge, banquetes suntuosos y luego un niño atado a un altar de piedra, con la piel pálida y la mirada perdida en un ritual de sangre. El rostro de Robedonna, en su agonía, se fundió con el de Ethan, revelando la verdad: que el niño sacrificó su libertad para salvar a su familia de una maldición aún mayor. La revelación golpeó al muchacho con fuerza. El pacto no era un abuso unidireccional, sino la última voluntad de alguien que amó demasiado. Un estruendo sacudió el lugar. La estatua más cercana cedió, despedazándose contra el muro y liberando una oleada de fragmentos sobre el suelo. La figura infantil retrocedió, sollozando, y la correntada de sombras se materializó delante de ellos. La forma de Athration tomó contornos corpóreos: un ser alto, de mandíbula afilada y brazos desproporcionados. Su piel era un pergamino agrietado, sus ojos brillaban con un rojo hundido. Alzó una mano enguantada en oscuridad y exclamó: «Entregadme mi corcel. De Carnio la mansión arderá en el abismo». Sin dudarlo, Ethan alzó el relicario y lo colocó dentro de una cavidad formada en el pedestal. El corazón metálico encajó con un chasquido resonante. Tras esos latidos mecánicos, una luz tenue emergió, un fulgor blanquecino que fue ganando intensidad, expulsando la negrura hasta cegar la galería. Athration gritó y retrocedió, impotente ante la fuerza reanimada del pacto original. El laberinto se estremeció de nuevo, como si exhalara un suspiro liberado antes de quedar silencioso. Puro y frío como la piedra, el niño espectral, ya delineado con contornos más nítidos, se acercó a Ethan y depositó una mano etérea sobre su hombro. Con voz infantil, dijo: «Gracias. Has honrado mi sacrificio». Entonces, la figura se disolvió en cenizas de luz, elevándose una ráfaga de viento que barrió las lámparas y las velas. El padre Martínez cayó de rodillas, extenuado, mientras el padre Salavan recuperaba el relicario que ahora latía con pulso tranquilo. El muchacho aspiró profundamente, sintiendo el sello en su pecho transformarse en una marca de protección, menos punzante y más cálida. Al salir de la galería, la puerta secreta se cerró tras ellos con un estruendo seco. Las paredes volvieron a cubrirse de tapices y cuadros como si nadie hubiera descubierto aquel santuario subterráneo. El viento nocturno que colaba por las ventanas creó un murmullo de alivio. Ethan alzó la mirada y sostuvo el relicario ante sus amigos. Esto cierra el capítulo de Robedonna, pero el diario sigue suelto en el mundo. El padre Salavan asintió con el rostro grave.
mientras secundaba la idea de colocar bajo resguardo ambos objetos y preparar el ritual definitivo. El corazón de la mansión había dejado de latir con maldad, pero en cada sombra rendida al fondo del pasillo, un eco diminuto recordaba que, a veces, el fin de un pacto no equivale al fin del peligro. Al despuntar el alba, la mansión de Georgetown amaneció sumida en un silencio casi reverencial. El aire, aún frío, arrastraba ecos de las velas y susurros que parecían disiparse con la primera luz. Ethan bajó al salón principal con pasos vacilantes. Consciente de que la noche anterior había sido apenas un respiro en una contienda infinita, el padre Salavan y el padre Martínez lo escoltaban en penumbra, portando ambos el relicario de Rovedona y el diario cerrado con cadenas. Cada uno de ellos avanzaba con cautela, como si la casa pudiese despertar en cualquier momento para devorarlos. Sin embargo, al llegar al centro del vestíbulo, una revelación heló su sangre: el diario había desaparecido. Lo que ayer reposaba, encadenado sobre la mesa de caoba, ahora no estaba más que una superficie pulida, exenta del volumen de piel y tinta maldita que lo había habitado. Las huellas de la cadena permanecían impresas en la madera, índice irrefutable de que algo o alguien lo había arrebatado. Los tres intercambiaron miradas cargadas de alarma. Padre Martínez se arrodilló y recorrió la línea de los surcos. Ha sido llevado con cuidado. No hay señales de fuerza bruta. El padre Salavan, con un gesto grave, alzó la mirada hacia las escaleras. Ethan, ¿dónde guardaste tú las llaves de las cadenas? El joven rebuscó en sus ropas. Extrajo un manojo de llaves y lo entregó, sin palabras. Al probar cada cerradura, descubrieron que, además de haber extraído el diario, también habían dejado sin candado una de las puertas del sótano. La sensación de vulnerabilidad creció como un maremoto. El corazón de la mansión, las cámaras y criptas selladas, todo se sentía roto. Detrás de ellos, un crujido quedó suspendido en el aire, cual si la casa respondiera a una llamada. Una figura apareció en la puerta de la biblioteca. La madre de Ethan, pálida y con los ojos ensombrecidos, sostenía el diario contra su pecho. Su voz susurró solamente: lo encontré en el ático. Encima del espejo, acompañaron su mirada hacia el ventanuco que, antaño, había sido testigo de invocaciones y ritos de clausura. Un escalofrío recorrió a los tres. No había lógica alguna en que el libro hubiese reaparecido sin cadenas en un lugar tan perturbado. Con cautela, se acercaron a la puerta de roble que daba al ático. El padre Salavan colocó el relicario junto a la entrada, como ofrenda de protección, y empujó el batiente. Una ráfaga de aire viciado lo recibió, impregnada de un aroma a tinta quemada y ozono antiguo. Ethan, con la linterna en mano, alumbró el suelo cubierto de polvo. Allí, sobre el círculo de tiza deshecho, yacía el diario, abierto en una hoja donde nunca antes habían posado sus ojos. Los símbolos trazados con sangre parecían palpitar, ampliándose y contrayéndose al ritmo de un latido propio. Padre Martínez, con voz ronca, exclamó: este pasaje no es parte de los ritos de clausura. Es un conjuro de migración, un hechizo que mueve la escritura de un plano a otro, haciendo imposible retener la página en el espacio donde fue sellada. Ethan sintió un tirón en su pecho. Comprendió que la criatura había robado la hoja para proyectar su voluntad más allá de la cripta. Quizá era el preludio a un nuevo asalto, un dispositivo que permitiría a Thracion atravesar la barrera con mayor malevolencia. Mientras el viento azotaba las ventanas rotas del ático, el padre Salavan desplegó su estola y comenzó a recitar un salmo protector. El diario tembló, pero no se cerró. Al contrario, una onda de energía retorcida se elevó de sus páginas, dibujando en el aire figuras que recordaban siluetas humanas encadenadas. Ethan retrocedió y el padre Martínez levantó el relicario para interceptar aquel flujo sombrío. Una cascada de luz blanca estalló entre ambos, extinguiendo por un instante la penumbra y revelando motas de polvo suspendidas, como almas atrapadas en un remolino. El impacto fue brutal. Un estruendo sacudió el ático y los tres se vieron lanzados contra los muros.
Al incorporarse, observaron que las inscripciones del diario habían cambiado nuevamente. Esta vez la letra era más firme, casi imperceptible, como si hubiese adoptado una caligrafía desconocida. El verdadero portal se abrirá cuando el heraldo de sangre marque el cenit de la luna. Ethan comprendió que aquel escrito se refería a él. Su sello latente era el heraldo. Y la luna llena más cercana se cernía en menos de una semana. Su madre, con lágrimas en los ojos, se disolvió en una pregunta urgente. ¿Qué podemos hacer ahora? El padre Salavan limpió el sudor de su frente y respondió con voz grave: debemos atrapar el hechizo antes de que produzca su efecto, y para ello necesitaremos reescribir la página en un lugar sagrado, alejado de la influencia maligna de la mansión. El padre Martínez asintió. La antigua capilla de Georgetown, en lo alto de la colina. Allí, su altar consagrado puede funcionar como ancla. Traeremos velas sagradas, agua bendita y el relicario. Si logramos sellar el texto con la sangre de Robedonna, Ethan alzó la vista. Sabía que su cuerpo ya había servido como puente entre dos realidades, pero que esta vez el precio sería aún mayor. El susurro de Athracion no tardaría en convertirse en un estruendo incesante, reclamando su alma hasta quebrarla, con decisión. Dijo: entonces no esperemos más. Cada minuto cuenta. Se encaminó hacia la escalera, seguido por sus protectores, llevando el diario abierto entre sus manos temblorosas. A cada peldaño, sintió el latido de su marca, más fuerte y agonizante, recordándole que la verdadera lucha apenas comenzaba. Apenas el alba rozaba el horizonte cuando Ethan, el padre Salavan y el padre Martínez abandonaron la mansión, con el diario encadenado en las manos del muchacho y el relicario de Robedonna colgando del cuello del sacerdote. El aire matutino era cortante, con una niebla que se aferraba a los árboles centenarios, formando espectros de bruma que parecían deslizarse tras ellos. Cada crujido de la hojarasca bajo sus pies generaba ecos huecos amplificados por el silencio de las calles vacías de Georgetown. Tras ellos, las ventanas de la vieja casa observaban en penumbra, como ojos vigilantes que advertían sobre el peligro de abandonar el resguardo protector. El camino a la colina, donde yacía la capilla consagrada, era una pendiente empedrada, bordeada por muros de piedra cubiertos de hiedra. La luz se filtraba entre las ramas de robles y arces, iluminando raquíticos escalones de granito que, al tacto, conservaban aún el calor del pasado. A mitad del trayecto, escucharon un susurro apenas audible: hijo de sangre, abre la puerta. Ethan se detuvo, el símbolo en su pecho palpitando con fuerza irregular. Sus compañeros se aproximaron, ofreciéndole palabras de aliento. El padre Martínez colocó una mano en su hombro y dijo con voz grave: este murmullo es la última resistencia de Athracion. No lo escuches. Retomaron la marcha y conforme ganaban altura, el viento cobró presencia ominosa. A su izquierda, la verja oxidada de un antiguo cementerio religioso crujía, presentando cruces caídas y lápidas agrietadas. Entre ellas, sombras diluidas parecían alargarse en busca de una compañía. El padre Salavan detuvo el avance y extrajo un frasco con agua bendita para trazar una línea de protección en el borde del camino. Cada gota, al contactar la tierra, formó pequeñas hendiduras iluminadas por un fulgor blanquecino, lo suficiente para espantar aquellos espectros errantes al retomar el ascenso. Notaron cómo el cielo se encapotaba. Las nubes gruesas bloquearon el sol, presagiando la inminencia de la luna llena que aquella noche alcanzaría su cenit. Bajo esa capa de penumbra, la silueta triangular de la capilla emergió sobre el promontorio, muros de piedra gris revestidos de musgo, un rosetón cegado con vitrales rotos y una puerta de roble macizo, adornada con reliefs de ángeles desgastados. El aire olía a incienso antiguo y madera quemada. Aquella fachada parecía rezumar la devoción de siglos pasados, al mismo tiempo que la impronta del horror que se preparaban a conjurar.
Ethan sintió el latido de su sello intensificarse cuando el padre Martínez colocó el diario sobre un atril improvisado junto al pórtico. Con un paño limpio y una pluma de ganso, ambos sacerdotes comenzaron a reescribir el conjuro robado por Afratión, trazando cada símbolo con la sangre recogida de las llagas de Arrobedona, conservada en una pequeña ampolla. Cada palabra escrita resplandecía con un resplandor escarlata que se expandía lentamente, como si el pergamino absorbiera vida. La piedra rugosa del suelo tembló y un murmullo grave surgió desde lo profundo de la tierra, resonando en los cimientos de la capilla, mientras las tintas sangrientas sellaban las inscripciones. La puerta de roble empezó a crujir por el otro lado. El padre Salaván alzó el relicario y pronunció con voz firme la fórmula de invocación inversa. Contra tenebras firmare lumen. Prohibere fusionem sacrifici. Un latido sordo se propagó a través de las paredes de piedra. Era Afratión reclamando el texto que intentaban anclar al plano sagrado. Ethan, temblando, se adelantó y colocó su palma sobre el pergamino. Sintió un tirón en el pecho, como si su propia alma fuera la pieza final del ritual. El símbolo marciano de Arrobedona ardió con un fulgor rojizo, formando un puente de energía entre el diario y el grabado de la puerta. De pronto, un chorro de viento helado barrió la explanada. Las nubes se abrieron al fin y la luna llena, pálida y gigantesca, quedó expuesta en el cielo. Su luz plateada inundó el pórtico, realzando las grietas y los reliefs de la piedra. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Una silueta emergió de la penumbra del interior. Era Afratión en todo su horror, con su piel cuarteada y ojos lacerantes. Sus manos, largas y desproporcionadas, elevaban un fragmento del diario arrancado de raíz, como garfio vivo lleno de tinta maldita. El padre Martínez retrocedió, entonando un himno en latín mientras esparcía aceite de nardo bendecido a lo largo de la entrada. El fuego surcó el aire, creando una barrera de lenguas doradas. Afratión chocó contra ese muro de llama efímero y derramó un grito tan intenso que retumbó en cada esquina de la colina. Ethan, con la sangre vibrando en sus venas, sintió que la marca en su torso latía al unísono con el diario abierto. Con voz temblorosa pero decidida, citó palabras del ritual de Arrobedona por la voluntad de aquel que selló este pacto. Retorno y contención. Su palabra fue la chispa que encendió el círculo de tinta. El pergamino se enrolló sobre sí mismo, encendiendo símbolos que ardieron en un blanco incandescente. Un estallido de luz y sonido rompió el contorno de la capilla. La luna pareció tambalearse en el firmamento y la estructura de piedra vibró como instrumento afinado al son de un himno antiguo. Un estruendo final retumbó en la puerta. Y entonces la figura de Afratión fue arrastrada hacia adentro como por una fuerza centrífuga de puro fulgor. La llama se extinguió en un segundo, la noche se tornó absoluta. Silencio. Solo el eco del propio pulso de Ethan, ahora calmado, y el murmullo suave de los sacerdotes recitando oraciones finales. Al abrir los ojos, Ethan contempló la puerta, cerrada, vuelve ciega y sin reliefs de ángeles ni insectos malditos. El diario yacía sobre el atril, inofensivo, con sus cadenas intactas. El padre Salaván posó la mano sobre el hombro del muchacho y exhaló un sollozo de alivio. Lo lograste, hijo. Has anclado el conjuro al altar sagrado. La luna llena descendía hacia el este, reflejando su luz en las vidrieras rotas como un vendaval de esperanzas. Sin embargo, mientras abandonaban la explanada, el diario emitió un débil susurro, tan bajo que apenas rozó sus oídos. El vínculo está hecho, pero el heraldo aún vive. El regreso a la mansión tras la victoria en la capilla cargó cada piedra con un silencio vibrante. Ethan caminaba tras el padre Salaván y el padre Martínez, sintiendo el peso del relicario en su cuello y el diario encadenado firmemente en sus manos.
A pesar de la aparente calma, el sello en su pecho latía con un pulso irregular, como si respondiera a algo oculto bajo los muros familiares. La bruma nocturna se colaba por los ventanales rotos, formando filamentos de neblina que parecían aferrarse a sus ropas, recordándoles que la casa aún albergaba secretos latentes. En la entrada principal, la madre de Ethan los aguardaba con el rostro pálido y los ojos hundidos. Sin decir palabra, colocó su mano sobre el hombro de su hijo, y él sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. Aquel contacto despertó un murmullo apenas audible, surgido de las profundidades de la casa Heraldo. El pacto murmura. El padre Martínez alzó la voz en un rezo rápido, conteniendo la corriente de lamentos que se alzaba desde el sótano. Pero el eco continuó expandiéndose por cada recoveco, transformándose en un coro de susurros milenarios. Ethan subió las escaleras principal con paso firme, decidido a enfrentar lo que quedara del mal antiguo. El diario parecía tirar de su brazo, insinuando páginas que se resistían a permanecer selladas. Al llegar al rellano del primer piso, la lámpara de aceite del padre Salaván vaciló, proyectando sombras danzantes en el pasamanos. Cada figura oscura tomaba la forma de un niño encapuchado, avanzando con manos extendidas. El muchacho trató de ignorar la visión, pero un alarido lejano lo obligó a detenerse. Provenía de su propia voz en un espejo del pasillo, donde su reflejo se distorsionó en una mueca demoníaca. Atravesó el corredor hasta la biblioteca, con los sacerdotes protegiéndolo con cruces y oraciones. Allí el diario vibraba sobre la mesa como si latiera, abierto en una página que no habían visto antes. Los trazos de tinta sanguinolenta formaban un pergamino dentro del pergamino, revelando un texto cifrado, instrucciones para invocar a Rovedonna en cuerpo entero. No solo su reliquia. El padre Salaván retrocedió, reconociendo la escritura de un rito primigenio, anterior incluso a la fundación de la mansión. Este hechizo olvida cadenas y sellos, dijo con voz ronca. Invoca al niño para que reescriba el pacto con su sangre viva. Ethan, con las manos temblorosas, comprendió que volverían a desatar algo peor de lo que ya habían contenido. El diario los llamó. Sus páginas giraron solas y un vórtice de sombras emergió del suelo, formando un pozo de inquietud. El padre Martínez alzó el relicario y arrojó agua bendita en la caligrafía maldita. El líquido chisporroteó, pero no apagó el fulgor carmesí. En cambio, provocó un chirrido de hueso y metal. Una ráfaga de viento azotó la estancia y una figura infantil surgió detrás de Ethan. Era Rovedonna, con los ojos vacíos y la piel translúcida, flanqueado por un sembrado de figuras espectrales que avanzaba con él. Los sacerdotes entonaron un himno de contención, rodeando al muchacho con velas negras consagradas y formando un círculo de protección. Sin embargo, el diario cobró vida. Las páginas se desdoblaron como alas negras, envolviendo a Rovedonna. El niño espectral alzó la mirada y murmuró: "He vuelto para reclamar mi esencia". Ethan sintió el sello arder bajo la piel, y en un acto de voluntad suprema, clavó su palma en la caligrafía viva. Una energía fulminante recorrió su brazo y se expandió hacia el resto de su cuerpo, provocando un estallido de luz blanca y oscura que barrió la biblioteca. Cuando el resplandor se desvaneció, Rovedonna había desaparecido y el diario yacía cerrado, con las cubiertas negras cubiertas de escamas de sombra. Los sacerdotes, exhaustos, se incorporaron con dolor mientras Ethan jadeaba. Con el símbolo en su torso firme pero tranquilo, el padre Salaván recogió el diario y lo envolvió en un velo bendecido. «Hemos contenido la voz del niño», dijo, pero el eco ancestral persiste. «Debemos llevar esto más allá, al cementerio original de 1834, donde descansan sus huesos, y allí sellar su sombra, con determinación renovada». Salieron de la biblioteca rumbo al cementerio que se extendía tras la mansión. Cada paso resonaba con el temblor de sus corazones, conscientes de que la contienda definitiva aguardaba bajo la tierra sagrada. Pero, antes de descender por la colina,
Ethan se detuvo y alzó la mirada a la ventana de su antigua habitación. Un reflejo fugaz mostró un par de ojos rojos observándolos desde dentro, como una última advertencia. Y mientras el viento nocturno agitaba los cipreses, un susurro fungió su despedida. El pacto seguirá cantando hasta que dejes de ser su heraldo. El sendero que conducía al viejo cementerio de Georgetown parecía alargarse al anochecer, como una cinta infinita de tierra y lápidas marchitas. Ethan, junto al padre Salavan y el padre Martínez, avanzaba con paso firme. Aunque el corazón le latía con fuerza tan estridente que sentía el pulso en la garganta, el diario, envuelto en el velo bendecido, reposaba contra su pecho. El relicario de Rovedonna colgaba de la sotana del sacerdote. Más allá de la verja de hierro forjado, un banco de piedra custodiaba la inscripción gastada: aquí yacen los fundadores de esta mansión, en memoria de los Rovedonna, 1834, bajo aquel epitafio. La tierra acogía los restos del niño, que había sellado el aterrador pacto con Afration. Bajo la luz mortecina de las lámparas portátiles, bosquejaron un círculo de protección con sal consagrada y ceniza de holocausto. El padre Martínez colocó el diario abierto en el centro del círculo y, con la voz temblorosa, recitó versos de exequias antiguas, pidiendo clemencia para un niño atrapado entre dos mundos. Cada palabra iluminaba las sombras de las criptas cercanas, despertando un murmullo sordo que recorrió la neblina. Un par de ojos rojos brilló entre las hileras de cruces. El viento revolvió la ceniza y la sal, trazando líneas que recordaban un sigilo arcano. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la columna. El eco ancestral ha percibido nuestro intento. Con la túnica cazadora de la noche, el padre Salavan se aproximó a la tumba señalada por la familia Rovedonna. El terreno estaba removido, como si alguien hubiese esparcido tierra reciente sobre aquel montículo. Junto a la cruz de madera carcomida, hallaron el boquete expuesto. Huesos infantiles medio enterrados yacían en un saco de arpillera negra. El muchacho sintió la irrupción de un lamento inhumano, como si la propia muerte reclamara su reposo. El padre Martínez retrocedió un paso, pero el sacerdote mayor alzó el relicario y exclamó en latín: per virtutem sanguinis perfidem, innocens jubeamus ut anima liberetur. Ethan se arrodilló con cuidado y, con guantes de piel, sostuvo el cráneo infantil. Al contacto, un viento abrasador azotó su nuca, y el sello en su pecho latió con un golpe tan fuerte que sintió el aire vibrar en sus pulmones. Quizá fue aquella energía la que impulsó a los sacerdotes a actuar con mayor fervor. Mientras el padre Martínez depositaba la ampolla con la sangre de Rovedonna sobre la tierra, el padre Salavan vertía el agua bendita sobre los huesos. Una ráfaga de vapor cristalino brotó de la sepultura, como si el aire mismo se alzara en súplica. Una luz tenue emergió bajo la tierra removida. Los huesos se alinearon sin intervención humana, formando un pequeño túmulo que brilló con un resplandor blanquecino. Las voces del cementerio confluían en un coro de susurros infantiles. Hijo de sombras, heraldo de un pacto, libéranos. Ethan alzó la mirada y, con voz temblorosa, citó la fórmula que había leído en el diario: per sacramentum aeternum, per obligatio sanguinis. Conjuro vos ut transeatis finem mortis et vinculum dirimatur. Con cada palabra, el círculo de sal tembló bajo los pies de los tres, y las lápidas circundantes temblaron como ataúdes que despertaban al inframundo de entonces. La tierra del túmulo se partió y formó un vórtice oscuro. De su interior emergió, envuelto en vapor de hueso y ceniza, un niño pálido. Rovedonna redivivo, con los ojos inundados de gratitud y dolor. Alzó la mano y trazó en el aire un pentagrama invertido, llamando a Afration con voz rota: ven por mí, carcelero de mi espíritu. El diario, todavía en manos de Ethan, vibró violentamente. De sus páginas surgió un torrente de sombras que convergió sobre la figura infantil, ansioso por fundirse con el intermediario primigenio. El padre Martínez gritó una letanía de contención, mientras el padre Salavan alzaba el relicario y lo incrustaba en el pecho del espectro.
donde el corazón metálico latía con un pulso tembloroso. La colisión de energías fue brutal. Un estallido de luz blanca y humo negro barrido por un viento atronador. El sello de Rovedón, convertido en un círculo de fuego místico, envió ondas que rebotaron en las tumbas y las paredes del viejo cementerio. Un grito indescriptible rasgó el silencio de la noche y la figura de Athration apareció bordeando los límites del círculo con su presencia descomunal, destrozando la penumbra. Su piel agrietada emanaba una hedora putrefacción primigenia, y sus ojos, huecos y relucientes, se fijaron en Ethan. «Has perturbado mi dominio, Heraldo», susurró el demonio. Cada sílaba retumbando en las lápidas. Ethan, aferrado al diario y al relicario, sintió el peso de su sangre pulsar en la raíz de su cuello. El sello en su pecho ardía con la furia de 1000 sacrificios, pero su mirada se mantuvo firme, con un grito que unió el dolor y la esperanza. Invocó el nombre de Rovedona y el poder del juramento infantil. Por la fe de un niño inocente, por la sangre vertida en nombre de la salvación, ordeno que ceses, Athration. Vete al abismo que forjaste y nunca regreses. Su voz se alzó por encima del viento, amplificada por la pureza de su convicción. En el instante en que pronunció la última palabra, un rayo de luna atravesó el océano de nubes, golpeando directamente el túmulo sellado. Las llamas azules del pentagrama se expandieron hacia el demonio, envolviéndolo en un torbellino de luz y éxtasis sagrado. Athration bramó, retorciéndose como un muñeco de sombras. Antes de ser arrastrado hacia la tierra, su forma desdibujada fracturándose en fragmentos de humo putrefacto. El eco de su agonía resonó en cada sepulcro, y luego todo se apagó. La luna emergió libre de nubes, bañando con su luz plateada el cementerio en calma. El niño Rovedona, ya sin vapor ni dolor, se arrodilló ante el círculo y depositó su mano sobre la tumba que albergaba sus huesos. Con voz suave, dijo: «Gracias, heraldo de sombras. Has honrado mi sacrificio y liberado mi alma al descanso eterno». En un suspiro final, su figura se elevó en un haz de luz que se elevó al firmamento, disipándose como una estrella fugaz. El padre Salaban abrazó a Ethan. Los dos exhaustos pero aliviados, el padre Martínez recogió el diario y lo selló con cera bendita bajo el mismo arriate de tumbas, enterrándolo junto al relicario. Los tres se levantaron, rodeados de lápidas restauradas por la paz retornada. Un coro de grillos cantó al fondo, como si el mundo celebrara la victoria sobre la oscuridad. Mientras retrocedían hacia la verja, Ethan sintió que el sello en su pecho latía por última vez. Esta vez como un susurro de gratitud, antes de apagarse para siempre. Detrás de ellos, el cementerio recobró su quietud ancestral. Y en la bruma matutina, donde antaño resonaron maldiciones y pactos infernales, solo quedaron las huellas de un juramento cumplido. Has llegado al final de este viaje por las sombras de Georgetown, y por ello mereces un reconocimiento que pocas almas se atreven a reclamar. Tu paciencia y tu valentía han resistido cada susurro, cada grito en la penumbra y cada latido de un pacto milenario. No es casualidad que estés aquí. Muy pocos poseen el temple necesario para escuchar un relato como este hasta el final. Si tú lo has logrado, demuestra tu compromiso con la oscuridad y la luz que emergen de estas páginas, para identificar a los verdaderos valientes que han permanecido hasta el último latido. Quiero que comentes la frase «Soy el heraldo que» prevaleció y expliques en una breve línea por qué sentiste que tu voluntad fue más fuerte que el murmullo de las sombras. Con tu comentario sabremos quiénes han aceptado el desafío y se han impuesto al miedo más profundo. Este sencillo acto no solo fortalece nuestra comunidad de buscadores de lo desconocido, sino que alienta a YouTube a extender la llamada a otros espíritus curiosos. Comparte este video como quien enciende una antorcha en la neblina. Cada compartir nutre la llama del misterio y ayuda a más amantes del ocultismo a descubrir historias tan inquietantes como reales. Cuando pulses el botón de me gusta,
Estarás arrojando una semilla de luz en el jardín de lo prohibido, permitiendo que este relato eche raíces en mentes ávidas de lo inexplicable. Suscribirte al canal equivale a sellar un pacto contigo mismo. Mantendrás viva la llama de la curiosidad y siempre podrás regresar cuando necesites adentrarte en senderos donde la realidad se desdibuja. De este canal busca ser mucho más que un simple archivo de relatos oscuros. Es un santuario donde las preguntas sin respuesta encuentran voz y donde tu participación es la clave para que estos relatos no queden en el silencio. Cada comentario, cada like y cada suscripción conforman un triángulo de fe en lo sobrenatural, capaz de abrir puertas a verdades que yacen bajo la piel de nuestro mundo. Gracias a ti, la comunidad crece y perdura, y juntos seguiremos explorando rincones donde la línea entre ambos mundos se vuelve tan delgada como la tinta de un diario prohibido. Ahora, antes de apagar tus luces y retirar los auriculares, mira hacia dentro de ti. ¿Qué misterio te llevó a quedarte hasta el desenlace? Comparte tu motivación junto a la frase mágica en los comentarios y conviértete en un guardián de este legado oscuro. Recuerda que la noche es un océano de secretos y cada uno de vosotros es un navegante con el poder de transformar lo desconocido en leyenda. Hasta la próxima historia, donde volveremos a cruzar ese umbral y retaremos a las sombras, siempre juntos, siempre curiosos.